Hola a todos y bienvenidos a otra clase del curso de entrenadores en la que hoy vamos a hablar un tema que lejos de parecer controversial, ¿no? Lleva muchos años acompañándonos y sobre todo dentro del mundo del entrenamiento nos encontramos con que el calentamiento es un tema de discusión bastante elevado, ya no solo a nivel de día a día, entrenamiento personal, centros pequeñitos, centros grandes, sino también preparación física, ¿sí? Y como en todo, vamos a hacer un camino, un viaje sobre qué es el calentamiento, de dónde viene, por qué hay que hacerlo o no hacerlo y por qué de hacerlo hay que hacerlo de una manera o por qué de hacerlo hay que hacerlo de otra, ¿sí? Porque en los últimos años yo me he dado cuenta, y al final creo que todos vosotros que estáis dentro del mundo del entrenamiento os habréis dado cuenta que el calentamiento ha cogido un protagonismo enorme, ¿sí? Yo recuerdo cuando me inicié en el mundo del powerlifting que yo llegaba al gimnasio, me ponía debajo la barra y empezaba a hacer repeticiones, aproximaciones, hasta que ya me notaba bien y empezaba a tirar, ¿no? Hasta que llegado un punto empezaron a aparecer los calentamientos de 20, 25, 45 minutos en los que uno se pegaba 15 encima del foam roller, 10 haciendo movilidad, 10 haciendo activación y 10 haciendo aproximaciones o incluso 20 haciendo aproximaciones, ¿no? Entonces, ya simplemente para entrenar necesitabas 2 horas en las que casi una de ellas es únicamente calentar. Y eso es muy poco extrapolable al mundo real. Entonces, desde este punto, desde este contexto, desde esta pequeña historia propia, pero que estoy seguro de que muchos de vosotros habéis vivido en vuestras carnes, vamos a ver si realmente el calentamiento es un sesgo o una ultra necesidad. ¿Sí? Entonces, desde este punto lo que vamos a ver es que el calentamiento es una parte del entrenamiento que en ocasiones se le ha dado una excesiva importancia y que esta importancia en realidad no se correlaciona con la verdadera función de este. Al final, calentar, si uno hace referencia al verdadero significado de lo que es calentar dentro del mundo de lo que es las ciencias del deporte, es elevar la temperatura corporal. Entonces, aquí es donde uno hace memoria o se acuerda de cuando bajaba al parque o el profesor de gimnasia del instituto, del colegio, para calentar, pues nos hacía los típicos skipping, las rotaciones articulares, que si de codos, de tobillos, de rodillas, de cadera, etcétera. Y cómo eso, pues muchas veces se ha visto extrapolado a los centros de entrenamiento, cuando uno va a una supercadena y ve a gente de relativa edad, incluso de no tanto, en la sala de calentamiento precisamente haciendo esas rotaciones, etcétera. Y con una soberbia lejos de llevar toda la razón, muchas veces los observamos y decimos, pobrecicos, así no se entrena, ¿no? O así no se calienta. Y llegados a ese punto en los que muchas veces me he dado y me he chocado con entrenadores que son súper pro del súper calentamiento o súper pro de, mira, calentar es únicamente aproximar y hacer cosas, me veo obligado de ver o de hacer, mejor dicho, estas diapos y sobre todo esta clase. ¿Por qué? Porque al final el curso de entrenadores debe trascender no solo al entrenamiento, al conocer las palancas, a conocer el desarrollo de la musculatura, a conocer el desarrollo de habilidades motrices dentro del control motor o simplemente hacernos más fuertes o hacernos más hábiles, sino que también hay que abordar aspectos clásicos porque, chicos, recordar que en este curso mi objetivo es alcanzar al mayor número de gente posible, tanto aquellos que estéis en cierto nivel y que clases como la última subida de los movimientos en fase y antifase, pues os van a ayudar a ver más allá de simplemente el desarrollo, diseño de ejercicios, conocimiento de palancas, etcétera, sino que aquel que empieza, aquel que quiere aprender a entrenar, aquel que todavía no lo tiene tan claro, también tenga aquí su refugio en cuanto a el aprendizaje de lo más básico, de lo más fundamental y sobre todo de empezar desde unas bases completamente sólidas, desde un pensamiento crítico y no dejarse
engañar, entre comillas, porque ahora veremos que ninguno estamos engañados por alguien, sino por nosotros mismos, eh, llegar al nexo común de que entrenar es entrenar al igual que fuerza es fuerza, ¿sí? Entonces, a lo largo de los años el calentamiento ha pasado de moverte un poco, elevar la temperatura corporal para realizar la actividad que fueses a hacer, a el hecho de realizar auténticas proezas físicas, ¿no? Para estar preparado para el propio entrenamiento. Y eso nos lleva a que con la aparición de diferentes escuelas, cada una de ellas más complejas, ya sabéis que soy bastante crítico en este aspecto, aunque yo comparta muchos de los fundamentos de los cuales, por lo que esas escuelas dicen, lo que dicen, pero no lo llevo tan hacia el extremo. Con la aparición de estas escuelas, uno se encuentra que los calentamientos de mucha gente son 15 minutos tumbado en el suelo, respirando en diferentes posiciones o haciendo cosas realmente extravagantes, ¿no? Complejas, que lejos de hacer una preparación al movimiento, de hacer una activación de tu cuerpo hacia lo que es el entrenamiento, precisamente te llevan a lo contrario. Y es empezar a bostezar, empezar a venirte abajo y cuando vas a querer ponerte una barra encima de los hombros, meterte en la prensa para empujar a un RIR 1, a un RIR 2, pues lo único que haces es precisamente tirarte piedras a tu propio tejado. Entonces, veremos que estos ejercicios tan extraños no son basura, ni muchísimo menos, pero que se deben de encajar en función del objetivo que tengamos, cosa que ya debería quedar absolutamente clara con todos los contenidos y con todo lo que hemos visto a lo largo del curso. ¿Sí? Entonces, para eso debemos hacer una contextualización, una comparativa de qué es qué y qué es cada cosa. ¿Sí? Al final, una comparativa la haremos desde lo que es el calentamiento tradicional hacia lo que es una preparación al movimiento más contemporánea, ¿no? Sí que es verdad que dentro de lo que es el calentamiento a nivel tradicional, esas propuestas que veíamos antes de respiración podrían encajar perfectamente aquí, ¿sí? Lo que sí que es cierto es que esas propuestas de respiración han trascendido hacia cierta parte de la preparación al movimiento que veremos un pelín más hacia adelante. Pero para ser más dogmáticos en cuanto a encasillar diferentes cosas y cuando una vez sepamos ese encasillamiento, ver las zonas de umbral y movernos en estas como predico y sobre todo como divulgo normalmente, veremos que el calentamiento tradicional es simplemente realizar una actividad aeróbica o una actividad continuada que de baja intensidad, que eleve tu temperatura corporal, seguido de estiramientos estáticos de músculos específicos, ¿sí? Los cuales notas más rigidez, notas menos sensación de control, etcétera, y luego tirar hacia movimientos específicos. ¿Sí? Movimientos específicos que sea pues correr, correr, levantar, levantar, saltar, saltar o lo que sea. Bien, la preparación al movimiento, sin embargo, se basa en desarrollar capacidades o movimientos específicos que preparen al cuerpo para el entrenamiento, ¿sí? Capturar y desarrollar las necesidades que tu cuerpo tiene antes de entrenar y o competir. Básicamente, ambas perspectivas lo que buscan es optimizar el rendimiento, reducir el riesgo de lesión durante la práctica deportiva y la competición. ¿Qué diferencia sustancial hay en uno o en otro? Pues mirar, el calentamiento tradicional, como hemos dicho ya, se basa en elevar temperatura corporal y estirar o preparar, digamos, calentar, seguir calentando musculaturas que notes más rígidas. Eso, lejos de desecharlo al completo, sí que es verdad que se sabe que a nivel bibliográfico, esos estiramientos estáticos de músculos específicos reducen en cierta medida o en gran medida la capacidad de ese músculo de activarse posteriormente cuando se lo exijas dentro de la actividad. Pero, aquí es algo que me gustaría incidir bastante, ¿qué es si no una respiración profunda en inhalación o exhalación, en una posición en la que tú estés tarjeteando un músculo con sesgo concéntrico hacia excéntrico, continuado en el tiempo? Un estiramiento estático de los músculos específicos. ¿Sí? Entonces, quizás el estiramiento del isquio de toda la vida, mantenido, se ha desbancado, pero ha sido sustituido por
una posición tumbado, una posición en cuadrupedia, una posición en tal, respirando, bajando tu sistema nervioso y estirando o generando un sesgo excéntrico o concéntrico de cierta musculatura. Por lo cual es exactamente lo mismo. Sí que es verdad que en la respiración hay un factor más dinámico por el hecho de que simplemente con la generación de presión o hipopresión a nivel interno y cómo esto afecta a la musculatura que rodea la estructura o articulación, tiene un componente más dinámico. Pero lo que el componente dinámico te da de la entrada y la salida de aire, te lo quita al estar tumbado completamente en el suelo y concentrado en respirar, sabiendo que la concentración en la respiración ya únicamente por eso te va a llevar a un estado de relajación. Por lo que si yo me relajo previo al entrenamiento, estoy pegándome un puñetazo en la cara, literalmente, ¿sí? Por lo que es un punto a discutir, es un punto a pensar, es un punto a reflexionar a la hora de utilizar según qué estrategias antes de entrenar, porque quizás después sí son la auténtica leche para bajar ese sistema, para utilizar como vuelta a la calma, para generar un estiramiento estático, dinámico de cierta región que ha sufrido un acoplamiento por tensión a nivel muscular y que eso va a incentivar esa fase de regeneración muscular que nos lleve a que mañana, a que pasado, estemos mejor para poder volver a entrenar. ¿Sí? Bien. Exos, que es una de las escuelas que nos ha introducido ese concepto de preparación al movimiento, nos dice que la preparación al movimiento en sí misma es una visión integradora para preparar al atleta para las demandas físicas y mentales con la capacidad de progresar sobre ellas. Ya no solo vas a progresar en el entrenamiento, volumen, intensidades, densidades, etcétera, sino que también vas a progresar en el propio calentamiento, porque el calentamiento en sí mismo tiene progresiones y regresiones, lo cual te va a llevar a un estado de progreso durante el momento en el que entres por la puerta hasta el momento en el que salgas. Y eso sobre el papel está muy bien. Y repito, yo soy fiel partidario de esta mentalidad, pero sé que tiene sus matices, sé que tiene sus pros y sé que tiene sus contras. Y eso es lo que veremos a lo largo de las diapositivas, ¿sí? Para comprender esto todavía mejor, debemos de hacer una mirada al pasado, ¿sí? Sabéis que a mí me gusta siempre, cuando hablo de un tema, hacer una contextualización sociológica, histórica, digamos, o incluso a nivel evolutivo, de dónde viene cada una de las cosas al respecto que nos hacen estallar la cabeza o que nos ciegan directamente por el factor novedad. Pero fijaos, el calentamiento, introduciendo esos estiramientos, esa activación, esa movilización, esa elevación de la temperatura, se observa desde los animales hasta los seres humanos. Vosotros, cuando os levantáis de la cama, lo primero que hacéis es desperezaros, estiraros, ¿sí? Un toro cuando va a embestir lo que hace es precargar energía elástica en sus patas, escarbando en la tierra, ¿sí? Un león cuando se levanta de la siesta hace lo mismo que tú, se estira, ¿sí? ¿Se estira para qué? Para preparar, para salir de ese estado de rigidez por sueño en el que yo he estado inmóvil durante mucho tiempo y al que le tengo que dar un efecto extra a nivel muscular, a nivel sistema nervioso, etcétera, que me prepare para moverme, no para entrenar, sino para moverme, ¿sí? Entonces, como a lo largo de la historia, el entrenamiento, y repito, el entrenamiento, a no ser que nos fuésemos a la historia más antigua, clásica, Grecia, etcétera, en la que el entrenamiento era una virtud como tal, pero en el mundo moderno, entrenar es peligroso. Entrenar, repito, es peligroso, entre comillas, aunque hoy ya estemos superando ese escalón, ese gran escalón, pero hace 30 años, 40 años, cuando nuestros padres eran jóvenes, entrenar era peligroso. Y para moderar el peligro debe de haber algo que lo limite. Y esa limitación o ese empujar al peligro hacia detrás es calentar. ¿Y cómo calentamos? Pues calentamos moviéndonos, calentamos elevando la temperatura, ¿sí? Normalmente, cuando uno extrapola aspectos del entrenamiento, aspectos de la física, como a mí me gusta, algo caliente es más moldeable.
¿sí? Y cuando uno hace referencia a los aspectos sólidos, líquido, gaseoso, lo único que cambia en estos es el movimiento, ¿sí? Pero también la temperatura. Es que un sólido para pasar a gaseoso, primero para pasar a líquido y después gaseoso, lo único que necesita es temperatura y tiempo, ¿sí? Entonces, al elevar la temperatura, nuestro cuerpo, que es un no recuerdo el porcentaje, recuerdo además que hace poquito leí que no era del todo cierto, pero 75, 80 y tantos por ciento de agua, si lo calentamos, ese agua va a ser más moldeable, se va a mover más fácilmente, la sangre va a llegar más rápidamente a los diferentes sitios y al llegar más rápidamente a los siguientes sitios se van a poder mover mejor. Básicamente estoy engrasando las articulaciones, ¿sí? Entonces eso va a generar un efecto protector que nos lleve a que el entrenamiento es la madre de la prevención de lesiones. ¿Sí? Entonces, cuando uno sigue investigando, viendo los factores a nivel social, histórico, a nivel personal de cada uno, a nivel psicológico, que nos lleva a entender el calentamiento de esta forma, tiene que ver que de los creadores de, para levantar peso del suelo, para levantar cualquier peso, hay que hacerlo con la espalda recta, cuando sabemos que no es así, la espalda se tiene y se debe adaptar a la gestión de cargas dentro de rangos neutros, sabiendo que rangos no son posiciones, acordados de que rangos es la capacidad de poder entrar y salir dentro de esto y que una posición es únicamente esto, ¿sí? Entonces, de los creadores de esta afirmación nace la afirmación de hay que calentar porque si no te vas a lesionar. Y entonces ya generas un efecto de miedo en el que si no caliento me voy a lesionar. Por lo cual calentar es muy importante y si calentar es muy importante, calentar más lo va a ser más y mejor. Y ahí es donde viene otra vez todos esos sesgos de hay que hacer mucho de lo bueno para que sea todavía más bueno. ¿Sí? Y es ahí donde desembocamos en el inicio de la charla, en la que pues, la gente se pegaba 45 minutos calentando porque le va a prevenir de la lesión al hacer sentadillas, al correr, al saltar o a lo que sea. ¿Sí? Entonces, debemos de recurrir a lo que está evidenciado. ¿Sí? Sabéis que a mí me gusta mucho hacer un juego entre la evidencia y la parte más empírica, el barro del entrenamiento, ¿sí? Y saber realmente que la ciencia no me está dictando el camino, sino que me guía en cuanto a, bueno, pues esto se ha demostrado, pero como está protocolarizado, yo no voy a poder protocolarizar esto al 100%, pero sin embargo sí que voy a poder extrapolar ciertos resultados a lo que yo haga que se asemeje a ese protocolo o que me arroje unos resultados parecidos o a veces completamente distintos, ¿sí? Entonces, según la bibliografía, el calentamiento protocolizado tiene efectos positivos en la elevación de la temperatura, ya lo sabemos, la sensación de movimientos menos rígidos, ya lo sabemos, y un efecto de potenciación corporal ante esfuerzos que continúen a la actividad. Bien, esa elevación, esa sensación y esa potenciación únicamente podrían ser un efecto placebo en cuanto a cómo estoy calentando, estoy preparado, como estoy preparado, puedo entrenar. ¿Qué pasaría si una persona se siente preparada únicamente con llegar al gimnasio y ponerse debajo de la barra al hacer esto? ¿Tiene más estadísticas de lesionarse? Pues hay bibliografía que nos dice que no, pero nos dice que no en un contexto determinado, que veremos un poquito más hacia adelante. Esperar. Bien, entonces, los diferentes tipos de calentamiento se pueden englobar desde los ramp a los PAP, ¿sí? Y sobre todo estos encajarían muy bien dentro de lo que es el movement prep, ¿sí? La preparación al movimiento, pero también al entrenamiento clásico. Una potenciación posactivación es únicamente que yo me siento empoderado a la hora de poder hacer esto, ¿sí? Aunque sí que es verdad que a nivel fisiológico, para que se cumpla el PAP, se debe de generar ciertas características como una activación de motoneurona que nos lleve a una liberación, ¿no? de fosfocreatina, que esa fosfocreatina se vaya a los depósitos a nivel muscular para que eso luego vaya a generar una mayor ATP, para que se pueda potenciar la contracción a nivel muscular mediante ese desarrollo de motoneurona, activación de motoneurona, perdón, ¿sí? Pero bueno, vamos a encajarnos dentro de esto. Entonces, el RAMP es
Elevación, activación, movilización y potenciación, en la cual simplemente elevamos temperatura, activamos musculatura, movilizamos a nivel articular y potenciamos a nivel neuromuscular. Y el PAP básicamente es elevación de temperatura, activación musculatura, potenciación neuromuscular. Lo único que faltaría aquí es la movilización de ciertas regiones analíticas. Bueno, pues esto, ni uno ni otro es mejor ni peor. Lo único es que se puede encajar mejor en un punto o mejor en otro. Bien, dentro del RAMP vamos a hablar de una escuela en concreto, que es la escuela de Exos, que veíamos antes, y ellos lo hacen de una forma muy estructurada en la que a mí me gusta bastante, y tenemos una activación de cierta región que va a estar intervenida dentro de lo que sería el movimiento principal o el objetivo principal de la sesión, en este caso, la cadera. Estiramientos dinámicos sobre la propia cadera. Integración de los movimientos de la cadera en un movimiento mucho más global. Y luego la activación neuromuscular. Ellos lo preparan en 2 o 3 movimientos, con diferentes series, con diferentes reps, etcétera. Pero básicamente lo importante de esto es activación muscular, movilización articular, integración a nivel del propio movimiento y luego la preparación neuromuscular, lo que podría llevarnos a activación, movimientos controlados con el foco en sentir la musculatura analítica de la región que yo quiero potenciar o integrar o que sé que tiene importancia dentro del movimiento que quiero entrenar. Estiramientos estáticos o movilización, dinámica dentro de lo que sería las regiones que voy a utilizar dentro del movimiento, pues si es la cadera, los isquios, el recto anterior del cuádriceps, flexores de cadera, recto abdominal, cuadrado lumbar, etcétera, ¿sí? Integración al movimiento. Integración al movimiento podría ser movimientos ya mucho más dinámicos, que no sean en el suelo, que no sean analíticos, como si es una sesión que me vaya a llevar a un sprint que interviene la cadera, pues podría hacer un peso muerto rumano, tempo, con carga muy liviana, a, yo qué sé, 10, 12 repeticiones, con un tempo que no sea muy elevado tampoco, porque sería mucho control, sino más o menos fluido, etcétera. Y luego la activación neural podría ser un kettlebell swing, en la que meto fluidez en el movimiento, meto velocidad, sigo trabajando sobre la integración de la cadera, lo que me va a llevar a generar un mayor dinamismo, una mayor preparación hacia mi sesión de sprints, porque es lo que yo tengo dentro de la organización de la sesión. Bien, luego tenemos la parte o el calentamiento más básico, ¿sí? Elevación corporal, en el que vemos que tenemos me subo en la elíptica 3 4 minutos, luego tengo trabajo de liberación miofascial con foam roller general, ¿no? 30 segundos por cada lado, o ubico el punto de mayor tensión a nivel muscular, me quedo encima para que por la presión se disipe, aunque ya sabemos que eso es un efecto sistémico a nivel del sistema nervioso central, ta, ta, ta. Luego, unos estiramientos dinámicos. Y ya. Y con eso ya estaría preparado para entrenar. Entonces, aquí muchos diréis, bueno, pues entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es mejor? Si unos me lo dicen Exos, que son la leche, y otros me lo dice la NASP, ¿no? La Asociación Americana Médica del Deporte, pues, ¿qué hago? ¿Quién es mejor? ¿Quién tiene razón? Pues, en realidad, nadie tiene razón. La preparación al movimiento no es ni el lado malo, ni el lado bueno, ni el entrenamiento tradicional es el lado bueno o el lado malo. Y tú ahora mismo te encuentras en este punto, ¿no? Por lo que ante la duda, bah, que le den, no caliento, ¿no? También puede ser. Bueno, pues vamos a centrarnos un poquito y vamos a entender esto. ¿Cuál es la mayor diferencia que ves aquí? Porque esto es básicamente lo que te va a llevar a entender no solo el protocolo de la NASP o el protocolo de Exos o el protocolo de quien quieras, los protocolos que veas a nivel bibliográfico. De hecho, una de las clases ya hablamos de esto, ¿no? El contexto en el cual se han desarrollado los diferentes protocolos de aplicación en ciencias del deporte. Las ovejas o los toros. Sí, porque aquí pasa absolutamente igual. Mirar.
Exos se caracteriza por ser una de las mejores escuelas o más importantes a la hora de la preparación física de deportistas de élite, ya sean de NFL, de NBA, de fútbol, de baloncesto, de béisbol, de voleibol, de lo que sea. Se caracteriza por ser una escuela que trabaja con deportistas de élite. Y la NASP es básicamente una escuela que trata con gente que entrena. Por lo cual aquí uno ya tiene que empezar a pensar cuál es el contexto por el cual cada uno ha desarrollado cada uno de sus protocolos, porque la chica esta rubia que está con el entrenador personal va a necesitar un calentamiento espectacularmente diseñado para hacer sus flexiones, su press de banca, su leg extension y su prensa de pierna. Responder vosotros. Y sin embargo, el titán este que está saltando aquí, igual únicamente solo necesita calentar en su elíptica durante 5 minutos, hacer 2 o 3 movimientos, rotar las articulaciones para coger un balón, correr 50 metros con 3 tíos de 120 kilos que lo quieren parar. No sé. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Es mejor subirse a la elíptica, estiramientos dinámicos y un poquito de foam roller? ¿O necesito activar, movilizar, integrar y generar una activación neuromuscular? Pues el contexto va a matar la relatividad de cuál es mejor en función de si lo he aprendido antes o después. Porque quizás tú, que te inicias, estabas calentando, subiéndote a la elíptica, haciendo unas aproximaciones y ya está. Pero tu contexto a lo mejor es el fitness. Es decir, vas a la sala de entreno, solo quieres tener los bíceps grandes, los hombros gordos, el pectoral potente y unas piernas bonitas y pare usted de contar. Pero aquel que es preparador físico, que viene de deportes colectivos en los cuales hay mucho impacto, no solo del suelo contra la rodilla, no, no, eso me da igual, sino impacto de una persona contra otra, hay elementos de mucho caos, hay elementos de mucha variación, hay elementos de mucha velocidad, mucha potencia. ¿Cuál es mejor? Porque quizás yo bajo este punto lo tengo muy claro, ¿sí? Si sabemos que hay evidencia objetiva de que da igual si haces círculos con los brazos, que hacer respiraciones más complejas, que hacer drills con conos que nos llevan a la conclusión de que cualquier entrenamiento mejora modestamente el rendimiento inmediato, pero que además hay evidencia que nos lleva a que el calentamiento tipo ramp ayuda en la reducción de lesiones de los deportes con gestos en alta velocidad, la respuesta queda muy clara. Y es que en un contexto en el cual tú te mueves con gente que va a hacer movimientos muy explosivos, muy rápidos, muy complejos, será más necesario, probablemente no obligatorio, sino más necesario o más óptimo, implementar un protocolo de movilización, activación, integración y potenciación neuromuscular. ¿Por qué? Porque estás preparando a ese cuerpo a un movimiento que se va a tener que dar bajo esas características. Por lo cual los principios de la especificidad se cumplen desde el minuto 1 que yo entro a la sala de pesas. Mientras que si yo voy a entrenar a María Jesús que quiere adelgazar o que simplemente se quiere poner a tono para el verano, pues me da igual si yo le hago una potenciación neuromuscular o no. La voy a subir a la elíptica, a la cinta con ligera inclinación y que esté 5 minutos, 10 minutos hasta que rompa sudar, he elevado su temperatura corporal y ante esto empiezo a entrenar con ella. Esto no quiere decir que con María Jesús yo descuide todos los demás aspectos que hemos visto a lo largo del curso, como la movilidad de las caderas, del tobillo a nivel torácico, etcétera, etcétera, que puedo implementar dentro de ese modelo clásico de elevar temperatura, estiramientos o movilidad dinámica y a partir de eso empezar a desarrollar su entrenamiento en base a
Pues mira, María Jesús no puede bajar haciendo una back squat, por lo cual le meto una goblet para que en la goblet yo pueda ir desarrollando su capacidad de bajar el centro de masas. Y a partir de ahí diseño un entrenamiento que está de puta madre, pero no me vuelvo loco estando 25 minutos calentando, sino que caliento lo mínimo efectivo posible para que María Jesús entre preparada a entrenar. Mientras que si yo resulta que voy a empezar a entrenar a José María, que es candidato a ganar el título provincial de boxeo, pues a José María lo voy a calentar mediante protocolos de, buah, es que le duele el hombro, activo, movilizo el hombro y el tórax, en la integración meto un par de lanzamientos con medball y en el desarrollo o la parte más neuromuscular lo que puedo hacer es empezar a desarrollar tracciones con un drop. ¿Para qué? Para que ese hombro que se va a enfrentar a golpeos dentro de lo que es o bien el propio entrenamiento o bien en la propia actividad deportiva de pegarle puñetazos en la cara a otra persona, su cuerpo esté preparado. Y esté preparado además cumpliendo con una serie de características clave que van a hacer que ese hombro que forma parte fundamental de lo que es la parte principal del entrenamiento, esté en plenas facultades a nivel de activación, movilización, integración y desarrollo a nivel neuromuscular, que me lleve a que dentro del entrenamiento yo tenga las mínimas posibilidades de que pase cualquier cosa. Mala sensación, rigidez, no me siento preparado, por lo cual si no me siento preparado no puedo rendir lanzando, empujando, lo que sea, y eso me lleva a que dentro de cada apartado, ya sea un sector más hacia el fitness, entrenamiento básico, o un modelo más avanzado, digamos, hacia la preparación al movimiento, vaya hacia el rendimiento o hacia personas que simplemente les gusta exprimirse más. ¿Entrenaré en un box de CrossFit igual que en una sala fitness? Pues probablemente no, porque en el box de CrossFit yo sé que hay movimientos de respuesta rápida, balísticos, en alta velocidad, etcétera. En este punto me interesaría más utilizar ese trabajo de preparación al movimiento, activación, movilización, integración, control neuromuscular, versus que en esa sala fitness, otra vez repito, pues igual no me hace falta. Y si no me hace falta, pero a mí me gusta y entra parte de cómo yo comprendo el calentamiento, lo puedo utilizar también, pero no hagas 3 series de cada uno, no metas los 4 componentes, porque si no vas a estar muchísimo tiempo con una persona que no es hábil a nivel motriz y que va a estar restando mucho más a esa única hora que tienes para entrenar con esa persona, que es preferible meterle picos de intensidad más elevados mediante la selección de maquinaria, la selección de intensidad, la selección del tipo de contracción, etcétera, etcétera, que hacerle un mejor o peor estiramiento estático o dinámico. ¿Por qué? Porque al final, si uno hace referencia a qué es ese estiramiento estático dinámico que le va a llevar a que su posición articular esté de un punto o de otro, es básicamente entrenamiento de fuerza. Por lo cual, mediante la selección de ejercicios, yo puedo llegar a lo mismo. Bien, bien chicos, pues esta era la parte del curso enfocada al calentamiento. Luego os voy a subir unas tablas de los diferentes cursos y formaciones que he ido haciendo, en la que, como la que habéis visto de Exos, como la que habéis visto de la NAS, como las de la NSCA. Tengo también las de Mike Reynolds, que está mucho más llevado hacia la parte de la readaptación, por lo cual involucra mucho y más las fases de mejora la movilidad, mejora la estabilidad, mejora el control motor dentro del propio calentamiento, ¿sí? Y algunas de estas para que tengáis como referencia a la hora de utilizar, ¿sí? Pero, repito, quedaos sobre todo con el contexto de aplicación de cada una de ellas, porque el calentamiento no es nada más que sentirme preparado para la actividad que voy a hacer. Por lo que si la actividad que voy a hacer va a tener un contexto mucho más controlado, maquinarias, gimnasio normal y corriente, un tipo de entrenador uno a uno en el que va a estar todo el rato controlando lo que haces, muy probablemente solo necesites el primer punto de calentamiento clásico.
rompe a sudar, moviliza un poquito, integra un poco y a volar. Mientras que si tengo un contexto de aplicación más complejo en el que la persona que voy a entrenar es un auténtico titán que levanta muy rápido o hace gestos muy explosivos y encima con un control dinámico de los espacios como drills, enfrentamiento de uno a otro, etcétera, yo me aseguraría de hacer activación, movilización, activación, integración y una potenciación a nivel neuromuscular. Porque eso no te va a llevar a que esta es la salvación y te va a limitar absolutamente todas las lesiones del universo, pero sin embargo vas a preparar mejor hacia el movimiento. ¿Sí? Muy bien, chicos, pues espero que os haya gustado. Nos vemos a la próxima.